Esta es la señal digital de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en la Red Mundial de Computadores. Un escenario en el ciberespacio para la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, los avances científicos, la innovación. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Enclave Mundial, una iniciativa de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás, con los temas relevantes de la agenda política nacional e internacional. Un espacio para la comunidad académica, en el que las opiniones, argumentos y las discusiones giran en torno al deseo de construir una opinión ilustrada. Enclave Mundial es el espacio de análisis, de todos y para todos. Aquí comienza una hora dedicada a la reflexión y a la información. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en esta ocasión de nuevo departiendo con ustedes en su programa Enclave Mundial, una iniciativa de la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás. Y como es habitual, nos encontramos hoy miércoles 4 de febrero de 3 a 4 con nuestros compañeros de equipo. Y en esta ocasión tenemos a dos invitados especiales. Hablaremos sobre una serie de acontecimientos mundiales y nacionales que, pues, a la luz de todos, haremos un gran balance de los primeros 30 días del año 2015. Así las cosas, quiero darle la bienvenida a mi equipo de trabajo con Daniela Forero, Mauricio Fernández, Alejandra Luna, que nos acompaña en las redes sociales, y Angélica Reyes, que está también acompañándonos en esos sentidos. Damos la bienvenida a Miguel Benito como invitado especial. De nuevo, un apoyo grandísimo desde la facultad. Miguel Benito es analista, profesor de Relaciones Internacionales y experto en asuntos de Estados Unidos, que pues evidentemente nos acompaña hoy para hablar de eso. También estará con nosotros en unos instantes el periodista y politólogo Hassan Nazar, que además de eso es gemólogo y una serie de cosas extrañas que muchos no entendemos muy bien sobre las piedras. Las piedras y su peinado. Y su peinado, son de los acuerdo. temas sensibles. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, César, y bueno, pues feliz año a todos, feliz 2015, y espero que la Navidad fuese fructífera, llena de regalos y mucho descanso, después de un semestre como fue de 2014-2, alto en diversión. Muy bien. Muy buenas tardes al equipo de mesa. Buenas tardes, feliz año también para todos, volvimos y llenos de noticias y temas interesantes para todos. Y el gol es de James. Gol de James, sí. Exclusiva. Nuestra agenda de hoy, queridos compañeros de mesa, simplemente vamos a tocar 3 puntos cruciales para que, digamos, que concentremos un poco el debate, y no solo el debate, sino ahondemos sobre las dinámicas. Uno de ellas son las relaciones Estados Unidos y Cuba, digamos que se ha puesto sobre escena y sobre la marcha en asuntos hemisféricos este desembargo progresivo. Hablaremos del terrorismo en Europa, caso Charlie Hebdo en Francia, y cómo nos inaugura el año un ataque terrorista como este. Y por último, el caso colombiano, la propuesta de una policía rural compuesta por exguerrilleros para el posconflicto. Así que entonces damos paso a nuestro contenido del programa. Un espacio dedicado a las fechas y acontecimientos curiosos de la historia. Aquí recordamos momentos cruciales y trascendentales, nacionales e internacionales. Bueno, y volvemos con nuestras efemérides. Un día como hoy, 4 de febrero de 1493, Cristóbal Colón embarca desde la isla de La Española, que comprende a la actual Haití y República Dominicana, hacia España, de regreso de su primer viaje americano a bordo de la Niña. En 1783, Inglaterra declara oficialmente el fin de las hostilidades en Estados Unidos. Bueno, en 1794, en Francia, en el marco de la Revolución Francesa, el gobierno elimina la esclavitud. En 1813, en Colombia, se produce la independencia de Valledupar. Bueno, en 1900, los Estados Unidos y el Reino Unido llegan a un acuerdo definitivo sobre los alcances del Tratado Clayton-Bulwer sobre los derechos de construcción y control de Estados Unidos del futuro canal de Nicaragua. La potencia europea renuncia a su derecho de opinar sobre los asuntos del canal, se elimina la cláusula del control dual y no se pide compensación alguna.
En 1914, el gobierno de los Estados Unidos concede absoluta libertad para la expresión de armas y de municiones a México. También en 1915, ejecución de los serbios condenados por el atentado de Sarajevo, que causó la Primera Guerra Mundial, contra el aristócrata austriaco Francisco Fernando. En 1924, en la India, el gobierno británico libera al líder nacionalista Mahatma Gandhi. En 1937, en la República Española, el Ministerio de Justicia decreta la igualdad de derechos civiles para ambos géneros. Esa ley será derogada por la dictadura franquista. En 1938, Hitler se autoproclama comandante supremo de las Fuerzas Armadas alemanas. Unos años más tarde, en 1943, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, submarinos alemanes hunden 13 barcos aliados de un convoy cargado de armas. En 1960 es aprobada en Francia una ley que permite al general Charles de Gaulle legislar por decreto. En 1978, en Nicaragua, los sandinistas anuncian una guerra civil contra la dictadura de Somoza. En 1985, España firma la Convención de la ONU contra la tortura. En 1992, en Venezuela, tiene lugar el fallido golpe de Estado de febrero de 1992, encabezado por los oficiales del ejército Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta y José Miguel Ortiz Contreras, integrantes del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. En el 2003, en Serbia y Montenegro, entra en vigor la Carta Constitucional. En 2004, en Estados Unidos, el presidente español José María Aznar defiende la intervención armada en Irak ante el Congreso. En el 2006, en Damasco, manifestantes musulmanes que protestan por la reproducción de caricaturas de Mahoma en diarios occidentales incendian las embajadas de Dinamarca y Noruega. Finalmente, en 2008, en diferentes ciudades del mundo y principalmente en Colombia, se producen manifestaciones populares para vetar los actos de terrorismo en contra de la población civil por parte de las FARC. Desde La Habana, las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC han generado todo tipo de interpretaciones, y desde la academia, en clave mundial, analizará los avances, las perspectivas y las implicaciones de la dinámica en Cuba. Vamos entonces ahora con una sección que nos llama mucho la atención a partir de lo que está sucediendo en el escenario internacional y pues las condiciones internas en Colombia. Mauricio, ¿qué tenemos de noticias nuevas en el mundo y en Colombia? Primeramente en Colombia tenemos por parte de la Nación la noticia que sucede lo que ocurrió con el derrumbe del puente en el norte de Bogotá. Tenemos entonces que fueron en total 80 los militares que subieron al puente, como tal arriesgando sus vidas para comprobar la resistencia del puente, y pues esto pues ha generado muchísimos escándalos al interior de la ciudad y al interior del país. Para luego pasar a un escenario internacional donde Jordania ejecuta a 2 yihadistas como respuesta al asesinato del piloto del Estado Islámico. Vemos entonces que los yihadistas de nombre Sajida al-Rishawi y Ziyad Kraboli, que fueron capturados por el Estado, fueron ejecutados en una especie de venganza contra lo que ocurrió con el piloto, que fue incinerado y publicado en un video. Como segunda noticia internacional tenemos algo muy importante, y es que la Corte Internacional de Justicia absuelve a Serbia y a Croacia del juicio sobre genocidio. Recordemos un poco lo que ocurrió en la ex Yugoslavia, y con estos países que obviamente se disolvieron, según la Corte, su veredicto es que como tal el crimen de genocidio tipificado específicamente no ocurrió. Y por último tenemos una noticia sobre Estados Unidos, el cual anuncia nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos, ya que Estados Unidos suspenderá las visas a un número no determinado de funcionarios activos, retirados, acusados de violar derechos humanos e incurrir en actos de corrupción. Bueno, y entonces entraremos con un tema importantísimo sobre Estados Unidos y sus nuevas relaciones con Cuba. Miguel, estamos aquí ahora, digamos que en una nueva dinámica que parece que se ha revivido a través de lo que ha comenzado, con lo que finalizó el 2014 y con lo que comienza el 2015 frente a las relaciones Estados Unidos y Cuba. Yo sí quisiera preguntarte, aprovechándote que tú manejas y de pronto has estudiado un poco más a profundidad el tema estadounidense, ¿qué significa para el hemisferio el desembarco cubano? Para el hemisferio significa una forma que también es una de las
las vertientes que tiene Estados Unidos al adoptar esta medida y al abrir esta deshielo de las relaciones con Cuba, ese residuo de la Guerra Fría, le permite a Latinoamérica volver a acercarse y volver a mirar hacia Estados Unidos, quitando de la mesa uno de esos temas molestos, esos temas en los que nunca se avanzaba, pero siempre estaban en la mesa y siempre se planteaban. Todas las cumbres las cumbres de presidentes, las cumbres iberoamericanas, las cumbres de las Américas, todas siempre acababan con uno de los temas fijos, era ¿y qué pasa con Cuba? ¿Por qué Cuba no está en estas mesas? En ese sentido, al quitar ese elemento, Estados Unidos puede tener un acercamiento más fresco y renovado hacia la región, y la región puede tener un acercamiento más fresco hacia Estados Unidos, que pareciera escucha las demandas del continente en este tema, en el tema de nuevas políticas para el tratamiento de las drogas, ¿no? Entonces los dos ganan ese espacio para volver a acercarse y volver a intentar ser amigos. ¿Por qué después de 50 años se empieza a hablar de un deshielo en las relaciones Cuba-Estados Unidos? ¿Quién es el que está detrás de todo esto? ¿Quién beneficia? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esto, Miguel? En principio, yo diría que beneficia en general a todos, si no, no se hubiera producido. En ese sentido, a Estados Unidos le beneficia y le ofrece la posibilidad de cambiar sus relaciones hemisféricas y da por cerrada una política de 50 años que no ha dado los resultados esperados. En ese sentido, también Estados Unidos cuenta con un elemento fundamental, que es el que Venezuela ya no es el apoyo sólido que tenía Cuba. La situación económica de Venezuela hace que eso le permita alejarse y Cuba pueda actuar más autónomamente y sí buscar una negociación en los términos como hasta ahora no se habían buscado. Y también dentro de Estados Unidos demuestra que hay una evolución dentro del mercado electoral, por así decirlo, que tiene que ver con la situación de la comunidad cubano-americana de Miami, sobre todo, que ha sido muy fuerte y muy presente en años pasados, pero que ya, por un hecho biológico, esa generación que llegó desde Cuba exiliada, que es la que tiene realmente una verdadera inquina y una verdadera relación de odio con Castro, ya está pasando a mejor vida, y el peso de la nueva generación está más por la negociación, por abrir y acercarse, viajar, etcétera, etcétera. Miguel, ¿tú crees que Obama está cumpliendo su promesa? Obama encuentra en Cuba un espacio para empezar a significar que él era cambio y esperanza. En ese sentido, el discurso del Estado de la Nación, que dio a principios de este año, así lo marcó. Es decir, lo que ahí dijo es, lo de Cuba no es un accidente, he estado 6 años siendo responsable y cumpliendo mi tarea, que ha sido limitar los efectos de la crisis económica, Afganistán, Irak, darles un fin más o menos ordenado, muy discutible que haya sido más o menos ordenado, pero bueno, en ese sentido, ahí está, y ahora puedo empezar a hacer lo que yo dije que iba a hacer. Exacto. Y entre otras cosas, una de las cosas que decía Obama en campaña, por las cuales Hillary Clinton le criticaba y le decía que era un tipo naif, inexperto y tal, es voy a negociar con aquellos regímenes que, aunque sean enemigos de Estados Unidos, creo que haya que negociar. Bueno, profe, una pregunta. ¿Cree usted que los cubanos podrían ser al fin libres de viajar, salir de su país, tener esa libertad que hasta el momento no poseen con el desarrollo de estas negociaciones, o simplemente quedará en algo en pequeñitos pasos? Bueno, de momento lo que debemos esperar es pasos pequeños. Y eso ya será bastante, dado 50 años de relación congelada, pues tiene que andar poquito a poquito. Los cubanos tienen limitaciones de viaje, sobre todo en la concesión de pasaportes. Digamos que el truco no está tanto en viajar, sino en que te concedan el pasaporte para viajar. Entonces, ese es el elemento que tenemos ahí. Pero el movimiento de Obama sí le pasa la pelota a Cuba. Y dice, bueno, Estados Unidos ya ha hecho la parte que se nos pedía, ya ustedes no pueden alegar que esto es por culpa de Estados Unidos, por culpa del bloqueo, por culpa del embargo. No, ahora les toca a ustedes hacer esos gestos para cambiar su política y empezar también a hacerse una contraparte válida en esta negociación. Profe, una pregunta. ¿Esta nueva opción de retirar el embargo podría ser también un pre a retirar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo? Pareciera que es un gesto lógico. O sea, que en un momento determinado, además, en ese sentido, no tiene mucho sentido que Cuba esté en esa lista. Realmente como Estado no tiene mucha lógica. Entonces sí parece un paso previo, pero será una de esas cartas que se vayan jugando según Cuba se mueva, Estados Unidos moverá otra cosa, y ahí lo que hay que ver es si Estados Unidos, es decir, si el presidente puede hacer todo o le toca ir a pelear al Congreso cada una de las cosas. Y esos fue también otros elementos que planteó en el discurso del Estado de la Unión. Dijo, si el Congreso de Estados Unidos manda resoluciones que entorpezcan las negociaciones con Cuba y con Irán,
las vetaré. Porque el objetivo de las sanciones es fomentar que alguien vaya a la mesa a negociar. Si ya estamos negociando, las sanciones lo que es un desestímulo a esa negociación. Por tanto, guardemos las sanciones de momento y ya veamos qué hacemos con ellas más adelante. Miguel, perdóname, te interrumpo. Quiero dar la bienvenida a la mesa a Hassan Nazar, que nos acompaña en esta ocasión, y sé que venías corriendo, Hassan, pero no hay ningún problema, y muchas gracias por incorporarte a la mesa. Siempre bienvenido, y te ponemos al tanto de lo que estamos discutiendo. Estamos hablando con Miguel y con los muchachos sobre el primer balance, un balance general tal vez de los 30 primeros días del año, de lo que ha sucedido, con cómo cerró 2014 y cómo abre 2015. Vamos a hablar entonces sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos, un poco de lo que pasó con Charlie Hebdo en París, y pues más adelante hablaremos un poco de las condiciones compuestas, o tal vez la propuesta de el gobierno colombiano, una policía rural campesina con integrantes de los excombatientes en algún momento, sí se podría llamar de algún momento. Entonces, estábamos hablando con Miguel precisamente sobre eso, sobre las relaciones de Estados Unidos y Cuba, y quisiera hacerte la misma pregunta que le hice a Miguel. Para ti, ¿qué significa, en términos del hemisferio, el desembarco cubano, Hassan? Pues a mí me parece, primero, gracias por la invitación y qué pena por llegar tarde, pero Bogotá, ustedes pero saben Hassan, cómo así es. has podido comprobar que la academia también te pone en forma. No, a mí me encanta. Sí, y además subir rápido escaleras y todo, es maravilloso. Pues mire, a mí el tema de Cuba siempre me ha parecido que es importante mirarlo desde diferentes ópticas. Uno, el modelo cubano, y cuando hablo del modelo cubano me refiero a la revolución castrista de Fidel Castro, del Che, pues evidentemente no cumplió los objetivos en muchos temas. Con esto no quiero decir que fue un fracaso total. No, evidentemente en materia económica no cumplió las expectativas, y eso no podemos seguir responsabilizando, ni se podía seguir desde el gobierno cubano, ni desde todos aquellos que son románticos de Fidel diciendo que la culpa era del embargo. El embargo es una figura sobre la cual demostró también que fue inoperante y que era necesario levantarlo. Ahora, que esto vaya a mejorar o no las condiciones de vida en Cuba, eso está por verse. Lo que sí está claro es que a mí me parece un primer paso en lo que puede significar la democratización de la isla. ¿Qué es lo que yo aspiro con esto? Que paulatinamente los Estados Unidos, que es evidentemente el vecino más cercano, que puede tener además desde el punto de vista económico la mayor cantidad de empresas y accionistas que pueden estar interesados en invertir en la isla de manera directa, además porque muchos de los que salieron corriendo durante el proceso de la Revolución Cubana fueron a emigrar al sur de la Florida y están en la Florida y tienen familia en los Estados Unidos y en Cuba. Ahí es donde hay que fortalecer esas relaciones. Y el tema del embargo me parece que es un acierto para Obama. Me parece que es un acierto dentro de todo ese marco de promesas vacías que había prometido. América Latina es una región que estuvo muy alejada dentro de la administración Obama, justamente porque se dedicó a estar en el Medio Oriente, mirando cómo sacaba la crisis económica del país adelante. Santos le decía a Obama que sufría de hipermetropía, ¿no? Que miraba más de lejos que de cerca. Lo que pasa es que América Latina, y en eso hay que ser muy, muy claros, el hemisferio occidental, desde que entró en el eje de izquierda, y me refiero varios países en la amalgama de lo que es el ALBA, cuando hablamos de la revolución socialista en Venezuela, lo que fue la llegada de Correa en Ecuador, lo que significó Evo Morales en Bolivia, lo que ha significado también el proceso de consolidación de la CELAC, que es un contrapeso a la OEA, donde tiene muy fuerte influencia los Estados Unidos, pues la agenda norteamericana no se fijó en América Latina. Y ahí fue donde tuvo mucho espacio Fidel Castro y Cuba para ganar adeptos. Ahora, en esa medida me parece que es importante también que Cuba, y esto a raíz de que Raúl Castro es el que está manejando ahorita los hilos del poder, entre comillas, porque Fidel no suelta las riendas, tenga la gallardía, por decirlo así, en un momento tan difícil para Venezuela y para otros países de la izquierda, de acercarse a los Estados Unidos y decir, mire, eso hay que recomponerlo, a mí me parece que es valioso. Y yo creo que hay que aplaudirlo y creo que hay que fomentarlo. Creo que en este momento no es conveniente ponerse a tildar a uno o al otro. Esto le conviene al pueblo cubano, le conviene a América Latina, y conviene además que de una u otra manera las relaciones entre los países del hemisferio occidental sean cada vez más cordiales. ¿Pierde Venezuela, Miguel? Pierde Venezuela. Venezuela es uno de los, precisamente, algo lo que explica que estas negociaciones se aceleren y en este momento sean el que se anuncian, es la situación interna de Venezuela. Venezuela, que ha sido pues el valedor internacional, subsidiador de petróleo, etcétera, 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 en una crisis de los precios del petróleo, con su presupuesto nacional absolutamente caído por los suelos, no puede hacer esa función. Entonces Cuba
necesita otras formas de oxigenar su economía. Y una de ellas es empezar a dejar caer ese embargo y abrir esos nuevos mercados que permitan que empresas estadounidenses se hagan más presentes en la isla, y no solo empresas europeas, porque hasta ahí también hay que recordarlo, que el embargo permitía y solo era un límite férreo a empresas estadounidenses. No a empresas que llegue McDonald's, que llegue McDonald's, es hora. Es un mal que debemos compartir todos, entonces que engordemos todos por igual. Por supuesto. Sí. Vamos con una nota de Univisión a propósito del tema, y quiero que a partir de eso tengamos un par de reflexiones que nos llevarán incluso a encauzar la situación. Que era enemigo, ya no lo es. Estados Unidos dio a conocer hoy las nuevas reglas para lidiar con Cuba luego del anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Las nuevas reglas no significan que usted se pueda ir de vacaciones a las playas de Varadero, no. Pero sí permitirá, por ejemplo, las exportaciones de productos norteamericanos a la isla y hasta algún tipo de relación bancaria. El embargo sigue, pero como nos informa Lourdes Melusá, todo lo que sí puede cambiar ya está cambiando. Por primera vez en más de medio siglo, a partir de mañana muchos estadounidenses podrán viajar libremente a Cuba, anunció un alto funcionario de la administración. Nuevas regulaciones entrarán en vigor como parte de una normalización de relaciones con La Habana anunciada por el presidente Obama. Los estadounidenses no podrán viajar como turistas. Aún está prohibido por ley. Sin embargo, 12 categorías de viajeros, incluyendo cubanoamericanos, académicos, empresarios, periodistas y religiosos, podrán ir sin pedir una licencia, gastar dinero en la isla, usar tarjetas de crédito y regresar con hasta $400 en productos cubanos, incluyendo $100 de tabacos y bebidas alcohólicas. Un alto funcionario del gobierno dijo que la filosofía es aumentar los contactos con el pueblo cubano y facilitar el flujo de recursos y la comunicación entre los dos países. Se le quita a Cuba el pretexto de que Estados Unidos es culpable de sus males, dice. Ellos no van a soltar, no sueltan si hacemos un acuerdo con ellos y no sueltan si no hacemos un acuerdo con ellos. La única cosa que vamos a poder hacer es fortalecer la sociedad civil cubana. Entre otras regulaciones, aumentan las remesas a hasta $2,000 por trimestre. No se necesitarán licencias para construir una infraestructura de telecomunicaciones en la isla y se facilitará las exportaciones y las transacciones bancarias. El senador republicano de la Florida, Marco Rubio, dijo que las concesiones no obtuvieron nada a cambio. En una carta al secretario del Tesoro indicó cómo se implementará esta nueva política hacia Cuba sin violar la letra y el espíritu de varias leyes. Un alto funcionario del Departamento del Tesoro contestó que no están violando la ley del embargo, que estudiaron minuciosamente. Nosotros consideramos que este no es el momento para premiar al régimen castrista. Es un régimen que viola los derechos humanos, es un régimen asesino que asesina a activistas de derechos humanos. Por lo tanto, este no es el momento de premiarlo. Hay que apoyar al movimiento cívico dentro de Cuba. La implementación de esas regulaciones llega solo días después de que se confirmó que La Habana había liberado a 53 presos políticos como se había acordado. Así, Estados Unidos llega con algo concreto a las negociaciones para normalizar relaciones entre los dos países que ocurrirán el 21 y 22 de enero en La Habana. En la Casa Blanca, Lourdes Melusá, Univisión. Entonces, ¿qué hay que hacer para abrir embajadas, Hassan? Para abrir embajadas, bueno, primero buscar el presupuesto, pero lo que sí está claro es que lo que hay que mirar acá no es solamente el tema de las relaciones diplomáticas. Mire, yo creo que Cuba algo ha tenido claro y es que ha sabido buscar, aliarse estratégicamente. Hay muchos países del mundo que sienten un profundo respeto por la revolución cubana. Mire, no hay que olvidar algo y se lo pongo en este contexto. El gran protagonista del año que terminó, el 2014, para la revista Time, fueron los combatientes del ébola. ¿Usted sabe qué país estuvo al frente de la avanzada contra el ébola en África? Cuba. Cuando uno mira varios temas de lo que es la geopolítica internacional, el rol que ha jugado Cuba en las relaciones sur-sur ha sido muy importante. Yo lo que creo ahora es que esto va a quedar en manos de un congreso de mayoría republicana, donde el Tea Party todavía tiene no digamos que maneja todos los hilos, pero sí tiene importantes representantes, y uno de ellos lo acabamos de escuchar en la nota, que es el senador Marco Rubio. Uh-huh. Y ahí ellos juegan a la carta de ser duros con Cuba. A mí me parece que es un error, que es un momento de empezar a mirar a Cuba distinto, porque si bien muchos creen que Cuba va a seguir, que va a adoptar un modelo
económico diferente, pero va a seguir con un partido cerrado, comunista, partido único, estilo lo que pasa en China. A mí me parece que el primer paso, y repito, para la democratización de la isla es no cerrar las puertas otra vez y abrirlas. Y en esa medida el paso de entablar una embajada, de abrir unos nuevos canales diplomáticos, me parece que es fundamental. Así es. Miguel, ¿qué crees? Bueno, es un paso necesario y sobre todo que demuestra algo que no habíamos encontrado en la política exterior de Estados Unidos en una temporada, que es cierta flexibilidad. O sea, parecía que todo era inamovible y que iba ya por un carril, que iba todo fijo y todo pasaba igual y daba igual quién pasaba por la Casa Blanca, nada cambiaba. En ese sentido, ofrece una versatilidad, una flexibilidad que nos dice Estados Unidos puede cambiar el juego de pies, puede hacer otras cosas. Y ofrece precisamente eso, empezar a abrir unos espacios diplomáticos que no se tenían y que son lo mínimo para empezar a establecer otro tipo de relaciones que den cobertura a muchos otros temas que mediante acuerdos, etcétera, se vayan normalizando. ¿Y crees que es un primer paso para Guantánamo, por ejemplo? Bueno, Guantánamo está en el otro proceso. O sea, Guantánamo está en el proceso de ser vaciado de gente. Porque era la única parte de la isla que parecía que recibía gente mientras la otra se iba. Sin embargo, pues Guantánamo ahora está en esa fase. No creo que Estados Unidos, eso sí, lo vaya a ceder tan fácilmente. Pero que en un contexto más suave, pues el personaje, aquel que representaba a Jack Nicholson en Algunos Hombres Buenos, ese que tenía que defender las fronteras a cualquier medio para que nosotros gozásemos de las libertades, quizá ya no sea tan necesario y una figura tan fija. Bueno, yo quiero volver un poco al tema del Senado. ¿Puede ser Robert Méndez y Marco Rubio una piedra en el zapato para que este proceso llegue a feliz término? Pues no solamente los senadores, no solamente los congresistas. Es que acá hay un interés muy grande dentro de la comunidad cubanoamericana, que también hace lobby, que también tiene empresas, que también tiene industria. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto sí lo pregunta uno directamente en Cuba. El problema como tal es el siguiente: la gran mayoría de la población latina en los Estados Unidos es demócrata, no es republicana, a excepción de esta minoría cubano-americana que está en el sur de la Florida. Pero es una generación también que ya se ha renovado. El sentimiento anticastrista lo tienen los primeros inmigrantes que llegaron cuando empezó la revolución, que eso ya los abuelos, los tatarabuelos. Hoy en día muchos de los padres, los hijos y los nietos ya tienen una visión distinta frente a lo que se representa Cuba y la manera como se debe de mirar la relación diplomática y comercial con Cuba. Entonces, yo lo que creo es que no puede los Estados Unidos en este momento caer en el recelo de unos congresistas que por frenar la agenda del presidente Obama sencillamente vayan a poner en jaque lo que es una apertura y un cambio de política frente a Cuba. Parecería que sería absurdo. Me parece que hay que mirarlo en el amplio espectro de lo que puede significar es acabar con esa dictadura, acabar con ese régimen. Es que cuando yo digo que ojalá llegue McDonald's, no me estoy refiriendo a las hamburguesas, me estoy refiriendo a que los cubanos que tienen doctorados, maestrías y demás y que están capacitados tengan la capacidad de ganarse un empleo digno, trabajando para multinacionales, teniendo permisos para salir del país y trabajando en farmacéuticas, en empresas aeronáuticas, en todo lo que significa multinacionales en los Estados Unidos de ingeniería, de todas las diferentes áreas. Y esto no se puede seguir haciendo con esa visión cerrada de que vamos a bloquear la isla y vamos a cerrar las puertas. Hay que abrirlas. Y abriendo las puertas va a entrar y se le va a dar un aire nuevo a esa oposición cubana que de una u otra forma lo que está buscando es que ya la dictadura deje ese discurso fatídico de que ellos no han podido evolucionar es por culpa del embargo. Ahora los fracasos que pasen en Cuba será por el costo político de la revolución misma y ya el cuentico del embargo que lo guarden. No, y además, en ese sentido, la oposición le da un espacio que, si tú eres opositor en el escenario del embargo, tú eres una especie de un prototraidor, ya estás en la vía de estar oponiéndote al régimen y a la nación en sí misma. Sin embargo, así se les da un aire y además Estados Unidos, al desbloquear, como decíamos antes, desbloquear a Cuba, las relaciones con Cuba, desbloquea sus relaciones con Latinoamérica, porque el coste del bloqueo para Estados Unidos era que bloqueaba, taponaba, limitaba sus relaciones con el continente. Bueno, yo me voy a trasladar a Cuba un momento y les quiero preguntar si... ¿Vas a Varadero? Claro, de una vez. Bueno, les quiero preguntar si el régimen castrista está jugándose su posición en el poder con las negociaciones, con la democratización, si se llega a dar, si probablemente puede pasar que ellos se vayan, ¿no? En dado que llegue la democracia, ¿ustedes lo creen? A corto plazo yo no lo veo. O
O sea, a corto plazo es la única fuerza política establecida, es una fuerza política que con sus limitaciones de los últimos años, la situación económica sobre todo, pues evidentemente ha perdido cierto atractivo, pero no hay que negarle que gozó de muy buen apoyo popular cuando llega al poder y saca al dictador Batista y cuando implementa una serie de políticas sociales respecto a sanidad y educación que son envidia de gran parte del resto de los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todavía tiene una permanencia y una prevalencia del Partido Comunista Cubano que le va a permitir estar durante un tiempo. Y es la única fuerza organizada que puede realmente ir hacia un proceso de apertura en plenitud de condiciones. Es decir, que si mañana hay elecciones, gana el Partido Comunista Cubano, claro. Y si dentro de 5 años hay elecciones, posiblemente todavía siga ganando, a pesar de todo, porque tiene esa tradición, esa trayectoria que le hace... Es una fuerza, la única fuerza posible casi actualmente en Cuba. Mientras se organiza la oposición en esos nuevos escenarios, pues le tomará un tiempo. Cuba en mi opinión, va hacia lo que es China. Es decir, un partido único, férreo, agarrado al poder, que es lo que debieron hacer los hermanos Castro hace muchísimo tiempo y decir, bueno, listo, nosotros queremos un partido único, totalitario, esto es una dictadura, pero una dictadura que no va a poner a la gente a aguantar hambre, que les va a permitir de una u otra manera tener lo que hay en China y es un libre mercado. Ahora, en el futuro, y cuando hablo del futuro, pues no sé, yo no soy futurólogo, no tengo la menor idea si va a ser en 5 años, en 10 años, en 15 o en 20. Lo que yo sí aspiro como demócrata es que haya no solamente una apertura económica, sino una apertura política. Es decir, no se puede seguir estructurando un país bajo la visión de un partido único. Cuando se está adoctrinando a una población diciéndole estos son los beneficios de la revolución, cuando vemos abiertamente que si algo es necesario en el pueblo cubano no es la dignidad de tener estudios, es la dignidad de tener papel higiénico, la dignidad de tener comida, la dignidad de tener los valores mínimos y sustanciales que debe haber en una democracia, y eso el modelo cubano no lo ha podido suplir. Entonces yo sí aspiro que en un futuro lo que haya sea las dos, tanto la apertura económica como una apertura democrática. Yo la única conclusión que tengo frente al gobierno cubano es que Fidel está tan bien conservado que parece que estuviera vivo, ¿no? ¿Vieron ayer las imágenes de la foto, ¿no? Pues, está joven como una rosa. Está joven como una rosa. Queridos compañeros, vamos ahora a hacer tal vez va a desplazarnos tectónicamente hacia Medio Oriente y hacia Europa también. Se cumple un año de la configuración del Estado Islámico como lo conocemos hoy día, ¿no? Y para ese sentido, o digamos que en ese orden de ideas, yo quisiera preguntarles a ustedes si ustedes consideran que el caso Charlie Hebdo es el Pearl Harbor de Francia. Pues, a ver, en mi opinión, lo que pasó con Charlie Hebdo en Francia es muy importante en cuanto a la manifestación por un sentido pragmático, y es el siguiente. Francia, de una u otra manera, pregona 3 valores fundamentales. Libertad, igualdad y fraternidad. Es la tierra que nos dio la Primera República, los derechos humanos, el contexto que es la Revolución Francesa, la hasta el terrorismo, ¿no? Bueno, hasta todo lo demás, porque hay que ver también qué hizo Francia justamente en Argelia y qué hizo Francia en la colonización. Pero a lo que yo quiero ir es lo siguiente. El tema del Estado Islámico yo lo separaría mucho de lo que significa Francia por una razón. Yo lo que creo es que en Francia hay en este momento una crisis de identidad muy profunda. Y es una crisis de identidad justamente que se siente amenazada por la presencia del Islam. El Islam como religión, los musulmanes, es la religión de mayor crecimiento en el mundo, 1.5 billones de personas, y la gran mayoría de ellas está cruzando de África y llegando al resto de los países, es inmigrando hacia Europa, Alemania, el caso de lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Rumanía. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí hay un gran temor frente a lo que esto significa. Y no podemos desconocer también el papel que ha jugado Francia, Reino Unido, España, con la OTAN en las operaciones militares en Medio Oriente. Porque es que se han metido en Afganistán. Han de una u otra forma patrocinado indirectamente lo que ha hecho Estados Unidos en Irak en el 2003. No han intervenido de manera directa en lo que significa el genocidio que está cometiendo Bashar al-Assad en Siria. Entonces, militarmente, este señor lo que está haciendo es desestabilizando la región,
acabando con un país. La guerra en Irak lo que fragmentó fue una guerra sectaria entre sunitas y chiitas, que lo que ha permitido es la llegada de milicias de Al-Qaeda que hoy en día, conformadas con las milicias del sur de Siria, han formado lo que es el Estado Islámico y que amenazan con unas nuevas fronteras regionales. Y lo que estamos viendo es que hay muchísimos islamistas nacidos en Europa que están cruzando a través de Turquía a combatir en el Estado Islámico. Entonces, la amalgama de situación de lo que está pasando en Francia, de lo que está pasando en Alemania, de lo que está pasando en España con el tema migratorio, yo creo que está implícitamente ligado a lo que ha pasado también con Charlie Hebdo y el atentado, como entre comillas se pone, contra la libertad de expresión. Miguel, ¿por qué todos fueron Charlie y nadie fue Nigeria, por ejemplo? Pues porque Nigeria está lleno de gente que es extrañamente negra. Y Charlie Hebdo estaba lleno de gente francesa que come baguettes, toma café au lait y es blanca. Básicamente es así, o sea, y además de que las noticias nos afectan en función de la distancia, ¿no? Cuanto más cercanas son, más las sentimos. Y entonces, en ese sentido, pues todos los medios franceses reciben el impacto casi como propio, los medios europeos también reaccionan igual, los medios occidentales en general reaccionan igual, mientras que pues lo de Nigeria, Yemen o cualquier otra parte nos pilla muy lejos. Eso te iba a preguntar, tú estabas en España en ese momento. Sí. ¿Cómo se vivió en España el asunto de Charlie Hebdo? Bueno, para empezar, Europa, diversos países de Europa ya venían hablando de que algo iba a pasar. O sea, la presencia policial los días previos era bastante fuerte en todos los lugares donde había aglomeraciones. Porque ya en plena Navidad, pues es evidente, y en las fechas de después de Navidad, que todo el mundo tiene dinero, sale a comprar, sale a cambiar los regalos, todavía está esa euforia, hay mucha presencia de gente en las calles, y la presencia policial era muy fuerte, con lo cual ya algo se intuía. La reacción después es maximizar eso, o sea, se notó clarísimamente una mayor presencia policial, y hace que Europa se mire a sí misma, se mire hacia adentro y se encuentre con ese problema de identidad, que tiene una serie de problemas de inacción y entra a una crisis de identidad de qué hacemos con una población no asimilada, en primer lugar, que sería la población inmigrante que llega pero que no logra integrarse y acaba en círculos de marginalidad que le lleva a la delincuencia, y una de las formas de delincuencia puede ser el radicalismo religioso. Y por otro lado te encuentras con que hay una serie de población autóctona ya, gente que tiene el pasaporte español, francés, inglés, que viaja por el mundo y de repente vuelve y es un activista radical, y a ese no tienes motivo para decirle expulso porque usted no es ciudadano de la Unión Europea. Entonces la Unión Europea se ve ante una necesidad de replantear sus políticas de seguridad, de defensa, y lo primero que salió fue en esa foto que salen todos los líderes juntos, bueno, detrás estaba hablando de cuáles son las nuevas medidas que vamos a aplicar de control de mensajes, pasaportes, viajes, quién viene, quién entra y quién sale, sea nacional. O sea, no, pues es que imagínese usted a alguien con mi nombre hoy en París, o sea, Hassan Amin Abdul, a mí me salva el Pérez, pero usted hoy en Marsella es un peligro. No. ¿Quién va a querer estar allá? ¿No? Sí, de acuerdo. Bueno, yo tengo una pregunta sobre la libertad de expresión, acerca de lo que sucedió. Primero, antes de preguntar, quiero decirles que obviamente la actitud que tomaron los extremistas es totalmente reprochable, pero la actitud del semanario y de los caricaturistas, ¿para ustedes también lo es? ¿Se pasaron de la libertad de expresión? Pues es que, a ver, yo soy periodista y como periodista soy el primer defensor de la libertad de expresión. Pero hay que entender los matices de lo que significa la libertad de expresión. Es decir, y en eso concuerdo con lo que dice el Papa Francisco, por ejemplo. La libertad de expresión no nos permite tampoco llegar al punto de insultar las creencias de los demás. Y en esta medida no estoy en ninguna forma justificando que uno, porque no le gusta una caricatura, coja una K-47 y vaya a fusilar al que la pintó. Que eso es inaceptable. No existe desde ningún punto de vista ninguna excusa de carácter político, moral, religioso, filosófico, que le justifique a uno ir a matar a otra persona sencillamente porque no está de acuerdo con lo que piensa. Ahora, lo que sí hay que verlo, y yo lo sobrepongo en un sentido mayor, es que cuando hablamos de la guerra en Irak, por ejemplo, de la intervención de los Estados Unidos en el 2003, allá han dejado 1 millón de civiles muertos. ¿Cuántos fueron los que murieron en Charlie Hebdo? ¿Cuántas personas? 12.
Bueno, el mundo entero se indignó con el Je suis Charlie por los 12 muertos en la revista. Me parece maravilloso. ¿Cuándo nos vamos a indignar por el millón de civiles muertos en Irak? ¿Cuándo nos vamos a indignar entonces los también? Sirios, por ejemplo. Bueno, no, pues los 3 millones de niños sirios en este momento, de refugiados sirios en este momento en carpas en diferentes países. ¿Cuándo nos vamos a indignar por los muertos en Gaza de los bombardeos? ¿Cuándo nos vamos a indignar por las niñas de Boko Haram en Nigeria? O sea, es decir, hay tantos temas para sentir indignación que cuando yo me pregunto si nos vamos a indignar es por la libertad de expresión, pues hombre, hay unos temas mucho más profundos para que la comunidad internacional en este momento esté prestando atención. El problema es cuando nos indignamos y no va más allá de un hashtag. Exactamente. O sea, Exacto. Boko Haram fue el hashtag de que nos las devuelvan, que las chicas... Listo, y ya está. Y eso fue todo. Y siguieron secuestrando y ya dijimos... No, y aquí Miguel, lo que sirvió es para crecer en el número de suscriptores de Charlie Hebdo, que creo que pasó de 14.000 a 300.000. Sí. Y yo lamento muchísimo que esto haya pasado. Al contrario, yo como periodista estoy a favor de la libertad de prensa. Lo que sí entiendo perfectamente es que como hay un gran desconocimiento del Islam, nosotros aquí hablamos del Islam sin saber qué es el Islam, nadie ha cogido un Corán, y nos parece perfectamente válido que nosotros nos burlemos del señor Mahoma, y nos parece muy válido hacer caricaturas de cualquiera. Para empezar lo llamamos Mahoma y no Muhammad. Y no Muhammad. Entonces empezar a mirarlo en la coyuntura, esto lo que sí nos pone sobre el tapete es no que hay que parar las caricaturas, pero sí que hay que empezar a entender que lo que está pasando en el Medio Oriente, las políticas occidentales en el Medio Oriente sí tienen consecuencias y las están trayendo ya directamente a Europa. Pero en todo caso también hay un tema, y ahí es donde digamos que Charlie Hebdo es la excusa, las publicaciones la excusa, porque en la legislación francesa y en gran parte de Europa hay una legislación que protege el honor. Es decir, si se hace una caricatura especialmente virulenta contra alguien, una organización o persona individual puede acudir a la justicia y decir, a mí se me ha perjudicado en mi honor, en mi imagen, etcétera, etcétera, y lo que hace es que unta en una demanda a Charlie Hebdo, la arruina y desaparece. O sea, entonces, finalmente tienes esa opción, ¿no? Sí. Lo que pasa es que para una serie de personalidades marginalizadas, radicalizadas, se convierte en una excusa y Charlie Hebdo es evidentemente un objetivo blando que no tiene mucha protección, tiene el policía que está haciendo la patrulla y el guardaespaldas del editor y no tiene más, mientras que esos días veíamos al ejército desplegado en la Torre Eiffel. Pues eso es más difícil que ponerle una bomba o ir a un atentado en la Torre Eiffel porque está allí los paracaidistas franceses, entonces es un poquito más incómodo. Entonces te buscas un objetivo mucho más fácil de atacar, más pequeño, más modesto, en que eso, 2 tipos con unos Kalashnikov pueden entrar y causar y además lograr finalmente el gran objetivo del terrorismo, que es eco. Escuchemos las declaraciones de François Hollande para, digamos que, manejar un poco el mensaje que está teniendo esto en Europa. El presidente de Francia, François Hollande, expresó que el país se encuentra en guerra contra el terrorismo, pero no es una guerra contra una religión. No importa nuestra opinión y sin importar nuestras diferencias, nos ha mostrado el apoyo de la comunidad internacional para hacer frente a un enemigo común que tiene un nombre. Estamos en guerra contra el terrorismo. No es una guerra contra una religión, es una guerra contra el odio de los atentados cometidos en París. Son un insulto al Islam y al mundo. Bueno, yo quiero preguntar esto. ¿Es un atentado anunciado? Teniendo en cuenta la situación del 8 de febrero de 2006, cuando las caricaturas publicadas por la misma revista en contra de Mahoma tuvieron una demanda presentada por las organizaciones islámicas de Francia por lo agresivo de esta caricatura. Y cuando la noche del 1 al 2 de noviembre también fueron atacados con un cóctel molotov por estos mismos ataques a Mahoma. ¿Podría decirse que la revista podría haber sabido que tenían esto en sus manos? Pues la revista es una revista provocadora desde siempre. Ahora, el tema de lo que ha significado el enfrentamiento entre el Islam radical, pues lo vemos desde Salman Rushdie atrás con los versos satánicos, que desde Teherán se le puso precio a la cabeza del escritor por haber escrito en contra de lo que significa el libro sagrado. Ahora, yo lo que pongo en la esfera es lo siguiente: estoy convencido de que jamás ninguno
de los caricaturistas ni alguno de la prensa de Charlie Hebdo se imaginó que iba a terminar pasando eso. Lo que nos pone en la antesala de lo que esto significa es que nosotros no podemos entrar en una amalgama de ver todo como un grado de islamofobia, como sucedió después de los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos, que ya la cadena de televisión Fox y los demás hablaban de la guerra contra el terror y hay que vivir en alarmas roja, naranja y azul y en estado de paranoia. Yo no creo que eso, creo que sería gravísimo que la sociedad europea en este momento empezara a vivir bajo la estela de lo que puede ser un constante ataque terrorista. Lo que sí hay que pensar es lo siguiente, es que los medios internacionales, los medios sobre todo que cubren, que critican, que usan el sarcasmo, que usan la sátira, sí van a tener que mirar con una lupa realmente, no lo que escriben, no lo que publican, sino a qué audiencia le están hablando. Porque es que en este momento las publicaciones de Charlie Hebdo, el problema no es que lo lea un señor en Siria, el problema es que lo está leyendo una alta comunidad musulmana que está en Europa, que está en Francia y que no está en las mejores condiciones. Yo no sé si esto se podía prever, si lo que había que hacer era que blindar las revistas y tocaba ponerle esquema de seguridad a los caricaturistas, que me parecería ridículo. Lo que sí hay que mirar es que de una u otra forma hay un choque, y un choque en una gran medida entre lo que son los valores occidentales y el Islam. Y el Islam no está en la puerta de la esquina, el Islam ya está en Europa, vive en Europa, está sumido en la cultura y hay que empezar a mirarlo con un poco más de respeto y de entendimiento, porque ya forma parte vital de lo que es la cultura europea. Pero en ese sentido, también pareciera que una de las formas de integrarlo, por muy desagradable que sea, es mofarse de ello. Claro, es decir, del mismo modo que se mofan de la Iglesia Católica, de Benjamín Netanyahu, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco, la tensión se produce porque eso, hay un sector que está en Europa, pero no está integrado en Europa. Los radicales. Claro. Y mire, el ejemplo más claro, Miguel, usted lo pone también. Acuérdese el debate que hubo en Francia por la burka. Que sencillamente es un debate. La estudiante sí. Es un debate que entonces, y yo me acuerdo perfectamente hablarlo hace unos años diciendo, no, es que si usted está en Francia, usted tiene que respetar nuestra cultura y no tiene que ponerse la burka. Pero discúlpeme, si esto es en la tierra de los valores de la libertad, ¿por qué usted no se puede poner una burka si no se le está imponiendo a los demás? Y ahí entramos en el debate. Claro, ahí es el choque. Siempre el final de ese debate era que mientras no lo lleve un funcionario público, está bien, porque recuerden este detalle que es que en Francia, por encima de la bandera no hay nada. Es decir, en las iglesias, la cruz queda por debajo de la bandera de Francia, porque por encima del Estado no hay nada. Y yo agrego un elemento que me parece muy importante acá mencionar, y es que menos mal esto pasó en Francia, que es un epicentro cultural muy grande y que tiene una gran configuración sobre lo que puede ser el resto de Europa, porque lo que pasó acá no tenía precedentes y claramente puede cambiar de una u otra forma lo que significa la percepción frente al Islam y lo demás, y ojalá sea en buena medida, porque como decía alguien que leí en Twitter, una religión que no permite el humor, un Dios de una religión que no permite el humor, no vale la pena seguirla. Y el humor es parte vital en el mundo. Sí, y evidentemente ni Alá ni Muhammad tienen la culpa de ciertos seguidores, del mismo modo que... así como Jesús tampoco tiene la culpa de otros. De los cruzados y otras cosas. En estos pocos minutos que nos quedan, quiero que reflexionemos un poco sobre lo que está pasando en Colombia. Y ya que para eso nos vamos con la siguiente nota. El presidente Santos, en Colombia se ha despertado inquietud con el apoyo que podría prestar la gendarmería francesa para el fortalecimiento de una policía rural en Colombia en el posconflicto. ¿Esta policía sería para fines de proteger a los guerrilleros que se desmovilicen, proteger las áreas donde ellos están? ¿Y podría ser parte de esa policía algún desmovilizado, los desmovilizados de las FARC? En materia de posconflicto, uno de los grandes desafíos es la seguridad ciudadana y la seguridad rural. Lo que hemos querido diseñar es un plan muy concreto de utilizar los recursos de la fuerza pública que hoy están concentrados en la guerra, reorientarlos para darle más seguridad a los ciudadanos, tanto en las ciudades como en el campo. En las zonas de conflicto queremos tener
una presencia especial, precisamente para darles seguridad no solamente a los desmovilizados, sino a todos los habitantes de esas zonas de conflicto. Son zonas que han vivido durante muchísimos años sometidos al fragor de una guerra, a la violencia. Y hemos pensado que el concepto de la gendarmería, que es parecida a la de nuestros carabineros, viene como anillo al dedo para esas zonas de conflicto. Si esa policía rural puede contener desmovilizados, no se me ha ocurrido, pero no lo descarto. Bien puede negociarse con la contraparte algo en ese sentido. Creo que el presidente no responde a la pregunta del periodista, pero bueno, toca aspectos... Él lanza globos, es que eso es una de sus características, él lanza globos a ver qué pasan, a ver si la gente los ve, si opinan, si les gusta, si no. Y me parece a mí, yo no soy periodista, pero creo que deja a que los periodistas, digamos que se hagan la idea de lo que él quiso decir. Entonces, por eso es que dicen que efectivamente la propuesta del presidente es generar una gendarmería de exguerrilleros, que efectivamente el presidente no la dijo tácitamente. Pues es que si usted le pregunta al día siguiente ¿y yo qué dije? ¿Y cómo fue? Y cómo era. Entonces, aquí el tema de fondo es el siguiente. Mire, ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? Entonces, mire, realmente, si usted me pregunta a mí, como colombiano, si yo me sentiría mañana tranquilo con ver a alguien de las FARC que el proceso de paz lo que busca es desmovilizarlo, quitarle las armas, haciendo de policía, pues a mí no me genera mucha tranquilidad. Ahora, entiendo los que dicen claramente, bueno, ¿y qué vamos a hacer con este gran sector de colombianos que van a entrar a firmar un proceso de paz, que tienen que reintegrarse a la sociedad y que hay que ponerlos de alguna forma que ocupen un lugar? Pues habrá que mirarlo y evaluarlo. Yo lo que digo es, para eso están los carabineros, para eso está la gente que vaya y se prepara en la academia militar, que escoge la policía, el ejército, las fuerzas militares, y que destinan su vida a la lucha y a la defensa de los intereses de la patria y de los colombianos. No estoy muy acorde con el presidente, pero como él mismo lo dice, no, yo no dije eso, yo simplemente estaba proponiendo, entonces vamos a ver al final con qué sale. ¿Qué opinas, Miguel? Bueno, esto forma parte de esa parte que toda negociación tiene, que es el compartir el poder. O sea, hay un momento en el que tú tienes que ceder algo de poder para que la otra parte se sienta cómoda, se sienta más favorable a pactar finalmente y llegar. Esos espacios pueden ser institucionales, compartir un poder institucional, es decir, presencia de un partido político con representación en las cámaras, pero también puede ser es decir, la inserción de ciertos elementos que evidentemente pues no hayan cometido los crímenes directos atroces que se puedan atribuir a miembros de las FARC y que pasen a formar parte de una fuerza pública que también de algún modo de garantías a un desmovilizado o a alguien de la izquierda que no le va a pasar una Unión Patriótica versión 2. Y además hay que tener en cuenta, antes de que te den el uniforme y te den el arma, tú pasas por un curso de entrenamiento, el cual puede ser una fase previa de reeducación y de cultura estratégica, claro, y de reenganche a valores patrióticos generales no particularizados con una identidad política. Es como será que el coronel oficial regular de las fuerzas militares aceptará dentro de sus filas un subalterno, digámoslo así, que haya sido su ex enemigo. Pues le tocará durante un tiempo, me imagino, al guerrillero hacer más fondos que el resto de soldados. Daniela. Bueno, yo quiero preguntarles si ustedes creen que sería conveniente escuchar la voz del pueblo, que va a haber, digamos, en esas zonas rurales la presencia de estas personas. ¿Sería conveniente o, digámoslo así, el gobierno debería tomar la decisión? No, se hace sin preguntarle al pueblo. Pues a ver, el tema del proceso de paz en sí, como estaba encaminado en un inicio, hablaba de refrendación, ya están diciendo que no. Entonces, ahora el tema de poner sobre el tapete y decirle a la opinión pública, bueno, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo específicamente en las zonas rurales como tú lo planteas? Pues hay que decir que los que están en el campo desde hace muchísimos años es la guerrilla. Son los grupos alzados en armas. El antecedente de lo que significó, por ejemplo, la desmovilización de los paramilitares y la tristeza que ha dejado es que muchos de esos desmovilizados se han convertido en bandas criminales y están cometiendo delitos tan atroces como lo hacían antes. Ese capítulo no se puede volver a repetir con los que vayan a salir y a firmar este proceso de paz con las FARC. Si esto se hace a través de una consulta popular, yo creo que entraría el gobierno en un alto riesgo y no le conviene en este momento que está negociando de tú a tú en una mesa de negociación en La Habana,
que los acuerdos, o por lo menos ese punto que hasta el propio presidente dice que no está en la agenda, que nunca ha estado, salga a debatirlo en la opinión pública. Yo creo que eso tendrá que venir en el marco de una negociación directa y que a partir de eso, en el documento final, que sería el documento que ojalá se llegue a refrendar, la opinión colombiana y la mayoría del pueblo colombiano decida. Miguel, muchas gracias, y Hassan, muchas gracias, qué pena, pero tenemos que irnos, están acosando los demás programas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Miguel y Hassan. Como siempre, un gusto. No, un placer, gracias a usted. Muchachos, ustedes también muchísimas gracias por su colaboración en el equipo, y recuerden escucharnos por pinradio.net los jueves en las horas de la noche a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Esta es la señal digital de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en la Red Mundial de Computadores. Un escenario en el ciberespacio para la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, los avances científicos, la innovación. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia.